Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York y como lo prometido es una deuda, tenemos nueva vez aquí al profesor de Educación Especial Bilingüe, escritor, director también de la Dirección de Cultura, director docente de la Dirección de Cultura de la República Dominicana aquí en la ciudad de Nueva York. Vino la semana pasada a presentarnos su obra El capitalismo al desnudo. También él es actor, señores, que no tratamos la otra vez ese tema de que está trabajando en un proyecto de película. Nos referimos a Jaime Morván, que le damos la bienvenida y los buenos días. Buenos días, Jaime. Muy buenos días, Prof. Gracias por la invitación nuevamente. Hablamos el otro día mucho sobre el capitalismo, sobre el libro que usted escribió, pero también el nuevo orden mundial es el tema que se está discutiendo en estos días, Morván. Sí, está candente esa situación con la extensión de la guerra en Ucrania. Nadie esperaba que se extendiera tanto, pero sin embargo ambos intereses que están en la guerra han alargado la situación. Y ahora lo último que se está comentando fue el intento de matar al presidente ruso, algo inaudito, porque es una situación que lo que hace es encender más la chispa. Pero ¿usted no cree que no se vislumbra a corto plazo un acuerdo de paz? Se ha estado incluso el presidente de Brasil y otros mandatarios alrededor del mundo que han estado en discusiones. ¿Es cierto eso? ¿Cree que puede haber una solución más temprano que tarde? Pero hay que insistir en la vía diplomática, porque eso es lo que garantizaría llegar a un acuerdo de paz. La guerra no resuelve nada, la violencia trae más violencia y no resuelve la situación de los seres humanos. Entonces hay que mantener la esperanza viva y tratar de que se llegue a un acuerdo diplomático. Definitivamente. ¿Tú crees que se va a dar, se está encaminando a eso? Tiene que darse. O porque vemos entonces este anuncio que ha hecho el Kremlin de que la vida de su presidente Vladimir Putin estuvo en riesgo, que Kiev intentó asesinarlo. O sea, eso no augura entonces que está cerca esa solución. Bueno, momentáneamente se ve así, pero el curso de la historia demuestra que hay que arribar. Todos los conflictos que han habido han terminado en la paz, aunque uno diga que perdió uno y ganó el otro, porque no hay otra salida. Si no se llega a una paz, es la destrucción, y la destrucción no le conviene a nadie, a ninguno de los dos factores en conflicto. Exacto, porque ¿a quién le favorece una guerra? Nadie, eso es destrucción. Y si vimos también, Morván, que las armas que se están enviando a Kiev están cayendo en manos criminales en la mayoría de los casos. Efectivamente. Por eso te digo, la violencia lo que trae es violencia y más destrucción. Esa no es la salida en ningún conflicto del mundo. El señor Francis aquí tiene... ¿Cómo está, señor Morván? Francis Pérez. Lo que está pasando en Ucrania debe llamar, como usted dice, a preocupación, pero la verdad es que al final de cuentas tendrán que ponerse de acuerdo, sea porque una tercera o una cuarta persona o funcionario busque la forma de que se puedan poner de acuerdo. Pero ¿usted no cree que esa guerra, hablando franca y llanamente, no se ha terminado? No porque en el fondo los actores, los principales líderes de esos países que están en guerra no se hayan puesto de acuerdo, sino porque los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, establishment, está metido en esto hasta el tuétano, como decimos nosotros los dominicanos, y que no le interesa que eso se acabe por ahora, quizás porque busca manejo de negocios, manejo de las armas, la venta. ¿No cree usted que con quien hay que negociar fundamentalmente con los Estados Unidos, porque es quien mantiene? Porque fíjense ahora lo que está pasando. Ahora mismo
Putin denuncia que los Estados Unidos ahora mismo va a penetrar mediante un acuerdo con Finlandia, que es vecino de Rusia, y desde ahí entonces va a comenzar a hacer ejercicio y quizás a tomar medidas para impedir que Rusia siga creciendo. Entonces los rusos ahora se levantan diciendo que no van a permitir y que van a accionar si eso se da. Pero además el caso de Nord Stream, que todo el mundo sabe de dónde vino, ¿usted no cree que son acciones lo que hace que se prolonga la guerra innecesaria? Claro que sí. Todas las guerras habidas y por haber entre potencias tienen un origen comercial. Eso es lo que lo mueve principalmente, controlar las economías mundiales. Porque se trata, como yo decía anteriormente, de que hay una élite que gobierna, una élite económica en el sistema capitalista. Y su meta es vender y comprar y obtener ganancias. Y una de las ganancias más exorbitante que tiene el sistema son las armas. Entonces, ¿para qué se fabrican armas? Las armas se fabrican para ir a la guerra y para matar. Y Estados Unidos es el mayor productor de armas en el mundo y que más vende. Entonces, los conflictos bélicos le conviene a esa élite económica. Por eso ellos lo prolongan, porque es una situación de ganar económicamente. De engrosar las arcas de los que fabrican las armas. Precisamente. Eso es tan cierto lo que usted dice, para corroborar lo que usted sustenta, correcto, que los organismos que obedecen, digamos claramente, a los Estados Unidos, al gobierno norteamericano específicamente, la ONU, la OTAN, viven diciendo en relación, por ejemplo, para irnos más cerca de Haití, que hay que pacificar a Haití, que hay que hacer una serie de cosas, pero meten las armas, correcto, con cuestión de negocio. Entonces usted tiene lógica lo que usted plantea. Pero lo que quiero preguntarle es, ¿usted cree que en este escenario de crisis mundial, donde la guerra sigue con ese ímpetu y que no se ve una solución así tan cerca, tiene el presidente norteamericano, si se reelige, posibilidad con esta crisis de quedarse en la silla? O en la silla, no, o en la Casa Blanca, ¿no? Bueno, con este escenario mundial. Eso es impredecible, pero sí tiene muchas posibilidades. Ahora, él ha demostrado que no está muy interesado en la paz. Inclusive cuando Trump hubo menos guerras, no hubo guerras. En Estados Unidos no, porque él tenía otra visión, aunque pertenece a lo económico. Exactamente. Él tiene su propio negocio económico y entonces no quería involucrarse en guerras con otras naciones. Pero no ha sido así. Ha sido más fácil llegar a una guerra. Morvan, dice el representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo ayer, y cito, la dominación occidental o el mundo a la americana se encamina hacia su fin. O sea, que él está prediciendo que ya el mundo unipolar va a dejar de existir. Sí. ¿Qué le parece? Sí, yo creo que sí, que ese es el rumbo que lleva la historia, según venimos observando nosotros. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasó a ser el poder hegemónico del mundo, donde controlaba a todos los países. Surgió la Unión Soviética y entonces había un equilibrio donde habían dos potencias que se estaban disputando el control del planeta. Pero a partir ya de los años 70 y cuando Estados Unidos empieza la decadencia con la derrota en la guerra de Vietnam, que fue una guerra que duró 20 o 30 años. Entonces a partir de ahí viene el declive, el dólar comienza a perder el valor, ¿no? Entonces ya esas son las primeras señales. Entonces ahora últimamente, cuando cae la Unión Soviética, que se convierte en un país ya abiertamente capitalista, igual que Estados Unidos,
Entonces, la competencia sigue. Porque antes la excusa era que Rusia era socialista y era comunista, pero entonces ahora Rusia es capitalista y entonces sigue la guerra, porque la competencia es económica entre capitalistas. Entonces, ahora está surgiendo el BRICS, que es un bloque de potencias emergentes que vienen a traer el equilibrio que hacía falta en este momento, porque Estados Unidos, después de que se fue la Unión Soviética, quedó solo como un mundo unipolar. Entonces eso tampoco le conviene a los países emergentes que haya un solo control, un solo jefe, económicamente hablando y políticamente. Entonces la geopolítica ahora lleva otro curso, donde estas potencias, Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, han hecho un acuerdo económico para contrarrestar la unipolaridad que pretendía establecer Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay después del capitalismo, después de esto que estamos viviendo en el día de hoy? Necesariamente la sociedad humana va en avanzada. Nada permanece para siempre. Entonces el capitalismo, cuando desaparezca, que va a desaparecer, no se sabe cuándo exactamente, pero esa es la vía que llega. Tendrá que surgir un nuevo sistema que yo le llamo humanista. Humanista en el sentido de que se elimine esa avaricia que más existe. integración sobre todo. Una integración social. La desigualdad lleva a la destrucción. Mientras exista ese abismo entre una cúpula allá arriba que controla todo y se beneficia, porque la riqueza la producen los pobres, la clase trabajadora produce la riqueza, pero quien se beneficia es el que controla los medios de producción, que es una cúpula. Pero usted no cree que en ese mismo orden ya ha comenzado esa ruptura con el statu quo y con esas imposiciones, con esa forma de dirección que tienen los Estados Unidos en el mundo, o sea, con la creación de eso que usted plantea, los países BRICS, y sobre todo con este anuncio de no utilizar el dólar para las negociaciones de esos países? Además de esto, ya se nota claramente que ya no se nota un mundo tan unipolar, que donde Estados Unidos era el que tenía las decisiones. Ya vemos que por encima de todo, por ejemplo, Venezuela hace negociaciones con Rusia, Irán. En América Latina hay una tendencia hacia negociar con China, independientemente de las imposiciones que quieran poner desde aquí. O sea que los países y los gobiernos, independientemente de que sean dependientes, están tomando acciones al margen de lo que piensa esta nación y lo que piensan los gobernantes, en beneficio de sus respectivos países. O sea, yo pienso que usted tiene la razón, que cuando dice que el capitalismo, ya la tendencia que lleva es hacia el despeñadero, sin lugar a duda. Sí. Entonces, a partir de ahora, ¿usted cree que Rusia o cuál de los dos está ganando la guerra? Bueno, es difícil decir cuál de los dos está ganando la guerra, porque como yo digo, en una guerra no hay realmente un ganador. Los dos pierden. Donde se pierden vidas humanas no hay ganancia, porque el factor principal del ser humano es la existencia y la armonía, y entonces en guerra no hay nada de eso. Entonces, pero lo que yo creo es que, como dije al principio, ellos tendrán que llegar a un acuerdo de paz al final, porque no se va a autodestruir. Por más que ellos quieran vender y ganar, al final, si se autodestruyen, entonces pierden totalmente. Y ahí no van a llegar. Pero, ¿cómo le llaman? Se me fue. Morvan. Pero por lógica, si usted como país y como presidente de una nación que está en guerra dice, necesito más armas, necesito más dinero, necesito estar en la OTAN, eso indica claramente que usted no está bien en la guerra, que usted necesita competir con su adversario. Correcto. Y que por tanto usted no está ganando la guerra. Exacto. Sí, me refiero a Zelensky y a Ucrania. Porque usted sabe que en una guerra hay muchas batallas. Esta es una guerra próxima. Sí, se pierde una batalla, se equilibra otra, se gana otra. Y ese es el curso de la guerra. Todas las guerras son así. ¿Decía Morvan? Ajá. No, que a propósito, Morvan, que a propósito de que usted está aquí, la Dirección de Cultura está
invitando a la inauguración de la exposición de pintura Reciclando del metal al lienzo, que es del director de Artes Visuales de la Dirección de Cultura, el profesor Héctor Ureña. Eso es hoy, 5 de mayo a las 6 de la tarde, en la Dirección de Cultura, que está ubicada en la 2406 de Amsterdam, en el 4º piso, allá en Manhattan. Así que estamos pidiendo a la gente, señores, que le guste el arte, que le guste la pintura, que vaya a apoyar al maestro Héctor Ureña en esta exposición, que sabemos que está buenísima. ¿Tiene algo que agregar al respecto, claro, profesor? Que sí, claro que sí, eso va a ser un acontecimiento para el arte plástica, e invitamos a toda la comunidad latinoamericana y de todo el mundo que se den cita esta tarde a partir de las 6 en la Dirección de Cultura Dominicana. Ahí estaremos, Morván, pero con esto queremos de darle las gracias por haber participado una vez más. Y ya usted sabe, las puertas de Levántate New York están siempre abiertas para cuando usted tenga cosas interesantes que contarles. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y yo soy vuestros. Ay, muchísimas gracias al profesor Jaime Morván, que estuvo con nosotros aquí en el día de hoy en Levántate New York. Y con esto nos vamos ahora a las noticias internacionales. Gracias a Dios estamos vivos, se consuela José Farías con el rostro envuelto en vendas por las quemaduras de su taxi consumido por las llamas en Maracaibo, Venezuela, con una serie de incendios de auto tras un cuestionamiento a la calidad de la gasolina. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo que Brasil no debe recompensar a Rusia en cualquier negociación de paz con Ucrania al cierre de su visita al país sudamericano. 4 miembros del grupo de extrema derecha Proud Boy, implicados en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021, fueron condenados por sedición, informaron medios de comunicación estadounidenses. Entre conatos de violencia, cientos de indocumentados buscaban ayer jueves en la ciudad mexicana de Tapachula, vecina con Guatemala, obtener un permiso para llegar a la frontera con Estados Unidos, que el próximo jueves levantará una norma que restringe el paso de inmigrantes irregulares. La madrugada del domingo arribará a Chile su primer avión con un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos varados en la frontera con Perú, que busca desde hace semanas dejar el país tras el endurecimiento de los controles migratorios, aunque no todos quieren regresar a Venezuela. Por 20º día consecutivo, Jartum se vio el jueves sacudida por explosiones de disparos que hicieron añicos los últimos esfuerzos para prolongar el alto al fuego en Sudán, que expiró la medianoche del pasado miércoles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania es realista sobre la imposibilidad de entrar en la Organización del Tratado Atlántico Norte OTAN mientras siga en guerra con Rusia. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.